En este sábado, terminando la semana, recemos con el Evangelio según San Marcos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Le trajeron entonces a unos niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto, Jesús se enojó y les dijo: «Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos». Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Después los abrazó y los bendijo imponiéndole las manos. Palabra del Señor. Llegamos al final de esta semana en la cual hemos empezado a meditar el Evangelio de Marcos, y entre las muchas cosas que dijimos, varias veces te propuse en esta semana y me propuse enamorarnos de la escucha de la palabra de Dios. Enamorarnos, esperarla como uno espera el alimento de cada día, porque en la medida que nos enamoramos de lo que Dios dice, de lo que Dios dice a través de Jesús, inevitablemente nos vamos enamorando de Él. De la misma manera que te enamoras de lo que dice tu mujer, tu marido, te enamoraste en algún momento de sus palabras, de sus miradas, de sus gestos, te enamorás de lo que piensa, de lo que siente. De la misma manera, Dios quiera que el escuchar la palabra nos lleve a eso, a enamorarnos, a entusiasmarnos con cada cosa que Jesús nos dice, porque Jesús vino a eso, a este mundo, no solo a librarnos del pecado, sino a que nos enamoremos de Él, que nos enamoremos de Dios, de su persona y de todo lo que Él nos enseña. Y en este camino te propongo hacer una especie y breve síntesis de lo que hemos visto esta semana, de lo que hemos escuchado, y me animo a sintetizarlo de alguna manera con una frase o pensando qué es lo que ha intentado Jesús en esta semana. En definitiva, Jesús ha venido también a este mundo a enseñarnos a amar. Y en los diferentes evangelios de esta semana hemos visto cómo Jesús ha ido corrigiendo a las personas que se han ido acercando a Él, y especialmente a los discípulos, a los más cercanos. Les quiere enseñar a amar, quiere proteger lo más sagrado que tenemos todos, de lo más sagrado a lo cual hemos sido llamados, que es el amor. Y eso es lo que tenés que pensar en tu vida. Estamos creados y estamos hechos para amar, para abrirnos a la comunión con los otros, para dejar que también la vida de los otros se meta en nuestra vida, la vida de tu marido, de tu mujer, de tus hijos, la vida de los que tenés alrededor, la vida de Jesús. Por eso, en la medida que nos abrimos al amor de Dios, al amor de Jesús, inevitablemente, casi como por decantación, nos vamos abriendo al amor de los demás. Y por eso a Jesús decíamos que no le gustaba las discusiones, y se metía a frenar esas discusiones y quería dialogar cara a cara con el padre de este hijo que estaba endemoniado, y sacaba lo mejor de él, sacaba esta petición de fe: Señor, creo, pero ayúdame a creer más. Y por eso Jesús nos enseñaba que hay que expulsar también el demonio con la oración. Hay demonios que no se expulsan si no es con la oración. El martes Jesús se enojaba también, de alguna manera podríamos decir, entre comillas, con los discípulos que se pelean por ser los primeros, por ser los más grandes. No entendían, no terminan de entender a Jesús, que viene a mostrarse como pequeño, como débil, como accesible a nosotros. Y por eso se enoja y les dice que el que quiera hacerse el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Entonces, todas lecciones de amor, que para amar hay que hacerse igual al otro, no hay que pretender tener el monopolio del bien, sino hay que saber que hay mucho bien a nuestro alrededor, que muchos hacen el bien, que muchos también se abren al amor, como también nos vamos abriendo nosotros los que seguimos a Jesús. Y el jueves también nos advertía que cuidado con escandalizar, cuidado con ser piedra de tropiezo, cuidado con ser obstáculo para que otros crean, que eso es lo peor que nos puede pasar. Otro obstáculo también al amor. Para amar tenemos que darnos cuenta que estamos unidos a Jesús, y por eso cuando nos hacen el bien a nosotros, le hacen el bien a Jesús también. Y ayer Jesús protegía ante el acecho de los fariseos que buscan que Jesús meta la pata. Jesús protege lo más sagrado de nuestra vida, que es el amor de la familia, que el hombre no separe lo que Dios ha unido. No hay que ver este evangelio como unas palabras duras de Jesús, sino al contrario, como proteger lo más sagrado. Y para proteger lo más sagrado, sí, es verdad, a veces hay que ser firme y hay que ser duro, pero todo para un bien mayor. El amor de la familia es lo más importante de toda nuestra vida, es lo que nos ha dado todo lo que tenemos, o nos ha quitado
bastante de lo que deseamos. Por eso en esta semana podemos ver cómo el Señor nos enseña a amar. Los discípulos de Jesús tenemos que aprender a amar, tenemos que aprender a renunciar a nosotros mismos, renunciar a nuestros aires de grandeza, a nuestros aires de ser los primeros, de ser mayores que los demás, y a terminar siendo iguales que los otros. Y por eso el hombre y la mujer forman una sola carne, y por eso vos como padre, vos como aquel que estás a cargo de los demás, tenés que enseñar a los demás a entregarse, a ser uno con otros, a formar todos una gran y una sola hermandad. Ojalá que tengas un buen día, que estos evangelios de esta semana te hayan ayudado a dar un paso más en lo más sagrado de nuestra vida, lo más importante que es amar y dejarnos amar por los demás. Que tengas un buen día y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu corazón y permanezca para siempre.